tal le dolía la cabeza? ¿A las piernas? ¿La cabeza no? A cada uno de ustedes en representación del Colegio de Abogados de la Libertad, específicamente de la Dirección Académica y Promoción Cultural del Colegio de Abogados de la Libertad. Les damos la más cordial bienvenida a este primer seminario internacional en Derecho Tributario y Política Fiscal. En esta ocasión, en este seminario internacional, contamos con 3 juristas importantes de talla internacional de la hermana República de México, para abordar un tema propiamente que tenga que ver con la revolución de la imposición en la nueva etapa del siglo XXI. Para ello hemos convocado a 3 ponentes, como es el doctor José Antonio Pérez Ramos, al doctor Cuauhtémoc Talavera Moncayo y al doctor José Bartolo Alemán. En un orden propiamente de exposición, escucharemos el día de hoy, en primer término, al doctor José Antonio Pérez Ramos, quien es abogado, contador, filósofo, maestro en fiscal, doctor en ciencias de lo fiscal, socio fundador de la firma internacional MRC. Bienvenido, doctor José Antonio Pérez Ramos, y el tiempo es suyo. Bien. El tema de hoy, que trata de la revolución en materia jurídico-tributaria, pleno desarrollo de este siglo. Lo importante para los países y para los empresarios sobre todo, y la clase obrera, es cómo se va a recaudar y sobre qué en el futuro, ¿verdad? Porque pareciese ser que la mayoría está más, o de los países de Latinoamérica, están más preocupados en el desarrollo político de los pueblos y de sus ciudades, de cómo, de recaudar lo que se pueda, vamos, pero bajo los mismos sistemas recaudatorios que ya tienen, y normando de alguna manera con lo que ya existe de tributos, recaudando lo mismo, vamos, sobre las mismas fuentes, y grabando más a los contribuyentes,
hasta en forma local, sobre la misma base contributiva, lo cual no deja de ser bastante gravoso para los contribuyentes del pueblo, que en determinado momento se ve cansado ya del pago de tantos impuestos, y cualquiera que sea el gobierno que llegue al poder, uno u otro grupo lo va a ver mal. Entonces, lo importante es ya ver hacia el futuro, también no solamente la norma tributaria, sino cualquier área jurídica que abarque precisamente la modernidad y el futuro. Porque, por ejemplo, Chile, que ayer veíamos que está normando ya lo que va a ser las neurocirugías, porque recordemos que todas las inserciones de chips que se están planteando en el cerebro por algunas empresas pareciera de ciencia ficción, pero es un hecho que se está dando, ¿verdad?, en el mundo. Y desde luego que Chile pugna por la protección de los derechos humanos en cuanto a la privacidad de las personas de pensar y de que no sea sustraídos sus pensamientos de su cerebro, como se está haciendo en prácticas con ratones y otro tipo de animales como perros, que se sabe qué es lo que están pensando, ¿verdad? Y todo esto nos lleva a pensar que hay una forma en la que pueden las empresas que instalan estos chips de llegar a influir en el consumo de las personas. Es decir, empezar a enviar mensajes al cerebro para que tengan la necesidad de consumir tal o cual producto, y desde luego entonces que ya no va a haber una libre decisión de parte del ciudadano que porte esos chips. Entonces tiene que regularse jurídicamente en este futuro precisamente cómo y para dónde debe fluir este tipo de cirugías, este tipo de implantes, con la finalidad de que no se interfiera ni se modifique de ninguna manera los derechos humanos que previamente ya están establecidos para el ser humano, vamos, para la gente en común, o toda la gente, ¿no? Asimismo, este tipo de futuro que ya nos ha alcanzado, también llega a la educación, pero que también no se ha normado, y que existe una problemática porque hay carreras para el futuro que hasta parecen graciosas, como la de futurólogo, ¿no? Que suena así como de magia, ¿verdad? Y que parece esoterismo y cuestiones así, pero no, el futurólogo no tiene otra cosa más que ver con los datos históricos que tiene del pasado, con los datos del presente y de la Big Data. Vamos, de ahí saca su información, puede planear el futuro para las empresas. Va más allá de lo que es un administrador de empresas, va más allá de lo que es un especialista en finanzas, para establecer cuál es el rumbo que debe tomar la empresa para efectos de no quebrar, para efectos de no tener deficiencias financieras y desde luego que no existe un menoscabo en el patrimonio de las mismas. Entonces esas carreras que pareciesen hasta de nombre gracioso tienen mucho que ver en el futuro. Ahora bien, también en la recaudación, porque eso le va a permitir a las empresas hacer frente al pago de sus tributos. En determinado momento, el pago de un impuesto puede llevar a la quiebra a una empresa si no paga correctamente sus contribuciones, porque en una revisión, pues le van a afincar una responsabilidad, ¿verdad? Y entonces sale más caro estar pagando multas, sanciones, que el propio pago del impuesto. Dentro de estas carreras del futuro, pues tenemos ya previamente, aquí los vemos en pantalla, la biotecnología, que bien es una parte, vamos, importante dentro de lo que ya sucede, como comentamos con los chips, o la mecatrónica, que entra la robótica, el marketing digital, la astrofísica, que también va a quedar como carrera del futuro, la filosofía, entre las médicos biológicas, obviamente la medicina esa siempre va a seguir vigente, geriatría, cuidado de los ancianos, sobre todo porque cada vez va a haber más ancianos y mucho menos gente joven. Esto indudablemente nos lleva a que alguien los tiene que cuidar y van a ser precisamente en esa área donde va a haber mucho más trabajo. La ingeniería ambiental, desde luego, porque el consumo de productos, como viene la ingeniería agrónoma más adelante, nos lleva a que la agroindustria va a jugar el papel más importante dentro del futuro, porque todos comemos, eso podemos dejar de hacer muchas cosas, pero menos de comer. Entonces, todo el sector primario
desde la siembra de productos básicos, maíz, frijol, etcétera, hasta el ganado, son productos que se tienen que producir ya no necesariamente en los campos, sino precisamente tal vez en huertos verticales, ya como un edificio, imaginémoslo así, en el cual si tú sembrabas en un campo de 1 hectárea, ahora vas a tener 10 hectáreas porque en 1 hectárea vas a hacer un edificio de 10 pisos y cada uno debe tener su invernadero donde se va a producir este tipo de productos. Y obviamente necesitamos gente especialista en estos temas que produzca estos alimentos y desde luego que quienes entren a este negocio son los nuevos ricos del futuro. Por lo tanto, una de las áreas de recaudación muy importante va a ser esta agroindustria, que generalmente tiene subsidios, tiene beneficios, pero al entrar la robótica, por un lado, a las fábricas en general, esa automatización va a desplegar a empleados a este tipo de trabajo. Y los empleados que están desplazados, pues obviamente ya no van a generar seguridad social ni van a generar vivienda dentro de las empresas comunes, vamos, que van a automatizar su trabajo, sus operaciones. Luego de donde resulta importante, pues, que se legisle qué va a suceder en el momento en el que una empresa se automatice en su totalidad y desplace al personal humano. Debe establecerse entonces un sistema tributario para efectos de recaudar seguridad social y vivienda para todo aquel que no encuentre un empleo donde se le otorgue seguridad social y vivienda y que haya sido desplazado de este tipo de empresas por esa tecnología. Por eso resulta de vital importancia que se haga. Asimismo, dentro de el área laboral también debe modificarse la norma, porque piensen en lo siguiente, en derechos de primera generación, cuando un trabajador sufre una lesión, un accidente dentro del trabajo, ese riesgo de trabajo que sufre, vamos a suponer que se corte un brazo. Y con el futuro, pues se le va a poner un brazo biónico con una mano que ya se mueve en función al sistema nervioso y responde similar a una mano y puede volver a su empleo otra vez. Esto de alguna manera estaría protegido, digamos, por la ley hasta este instante. Pero ¿qué va a suceder en el futuro si esta persona resulta un poco imprudente y vuelve a cortarse ahora el brazo biónico? ¿Cuántas veces va a estársele poniendo ese brazo biónico sin que le cueste a él? O cómo queda legislada esta situación, ¿verdad? Cuestión que hasta el momento los gobiernos ni se preocupan, no saben qué hacer, cómo hacerlo, y las carreras del futuro están presentes. Tan es así que hay unas graciosas dentro del mundo ya operando, y que con esto nos podemos dar cuenta que el futuro no solamente nos ha alcanzado, sino que está desplazando las actividades propias que se realizan como abogado, ingenierías, medicina, lo que te imagines está rebasado. De tal manera que se tienen que estar inventando carreras nuevas con la finalidad de darle espacio de trabajo a gente que no va a encontrar empleo en otro lugar, como ciencias del césped. Y te mueres de la risa porque en mi pueblo les llaman jardineros, ¿verdad? Pero en la Universidad de Penn State en Estados Unidos es una carrera, ciencias del césped, para el cuidado de todo tipo de césped, ¿verdad? Y eso te lleva a pensar, bueno, ahora resulta que para ser jardinero hay que estudiar toda una carrera. Pues parece ser que sí. También está la ciencia y tecnología del surf, ¿no? Hasta para surfear hay que tenerse una carrera bastante interesante porque vas a ser coach o entrenador, pero con una carrera especializada. Esta está en Reino Unido, en Cornwall y Plymouth. Entonces, esta carrera existe, no es un invento, o sea, ya está en este mundo ahorita que estamos operando. Cultura pop, esto está en la Universidad de Baltimore. No sé para qué sirva mucho, pero yo me imagino que para explicar en qué consiste todo lo pop y poder estar en la moda, de alguna manera inmiscuido en ese tipo de actividades. Cultivo de cannabis también es otra carrera, que esa está en Amsterdam, en la University de California, Universidad de California. Imagínense, esto ya es
en lugar de tener una carrera en agronomía, se vuelves especialista en el cultivo de cannabis. Y nos lleva a pensar muchísimo hacia dónde va el rumbo del futuro con la producción de cannabis, ¿verdad? Después de que pareciese ser que estaba prohibido, ahora va a estar tan permitido que hay que tener una especialidad en ello. Ciencias de aves de corral, filosofía y los Simpson. Como ven, esta está bastante interesante porque los que estudian esta carrera son guionistas de esta serie de dibujos animados. Y pues es toda una especialidad, fíjate, porque están escribiendo los programas constantemente, ya con una carrera. Harry Potter también es otra de las carreras que está estudiando y te vuelves especialista en Harry Potter, ¿verdad? Me imagino que el arte de la magia es bastante bueno en este aspecto, pero hay una que me llama mucho la atención y que yo digo, caray, como que después de haber estudiado tantas carreras, yo creo que me gustaría estudiarla nada más de chismoso, que es David Beckham, se llama la carrera, la especialidad. Esta está en la Universidad de Oxfordshire. Imagínate esto, increíblemente es toda la vida de David Beckham y su esposa, ¿no? Te vuelves un especialista en chismes, ¿no? En mi país le llaman periodistas de espectáculos, pero bueno, esto es una cuestión que ya abarcó este futuro y que las tenemos encima, y lo cual nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué se tienen que estar generando ese tipo de carreras? Porque no hay una legislación que nos permita entrar a nuevos mercados sin que exista este tipo de peligro para los muchachos, los jóvenes, de irse a una carrera que a lo mejor no tenga futuro, sino que le están viendo todo como una especialidad, cuando antes lo veíamos como oficios técnicos, ¿verdad? Y ahora los estamos ver como verdaderas especialidades e ingenierías, lo cual no debería ser de alguna manera. Y desde luego que también nos está alcanzando todo lo que es el manejo de activos virtuales, que es un problema para todo el mundo, porque todo lo que se maneja en un activo virtual, no se puede vigilar por parte de la Secretaría de Hacienda, de parte de la SUNAT, no puede revisar los activos virtuales. Esto es en una operación que se hace a través de un blockchain. ¿Por qué? Porque la información ahí no existe. Eres un número y todas las operaciones se hacen bajo un número, ¿de acuerdo? Entonces no saben quién está detrás de ese número. ¿Cuándo ya se puede saber quién realizó una operación? Cuando el último ciudadano mexicano, peruano, cambia el activo virtual a dinero físico dentro de su país, por ejemplo, cambiarlo a soles o cambiarlo a pesos mexicanos o dólares. En ese momento es donde se entera la SUNAT o el SAT en México que existe una operación de activos virtuales, pero no sabe cómo se realizó la operación. Y luego ahora que está muy de moda los NFT, que son los bienes no fungibles, en los cuales se sube una imagen y se coloca en una subasta, en un blockchain, y se le pone un precio. Pues hay alguien que por ahí ha comprado un cuadro de pinturas, de multipinturas, hecho un collage de pinturas en 225 millones de dólares. Sí, 60 millones de dólares. Imagínate un cuadro, una imagen. Lo curioso es que también 60 millones de dólares vale el gato cósmico, ¿no? 600 mil dólares el gato cósmico, una caricaturita. Y esto te lleva a pensar, ¿a poco ahí puedes hacer dinero? Pareciera ser que sí, pero ¿qué hay detrás de todo esto que no se está legislando y no se está cuidando? Resulta que hay investigadores especiales, ya acabo en un minuto, investigaciones especiales que nos llevan a concluir que México es uno de los principales países que está realizando este tipo de operaciones, porque parece que la delincuencia organizada ha metido 225 mil millones de dólares de pesos mexicanos al blockchain para compra de esas operaciones. Es decir, alguien que genera una imagen y la compra, primero que nada, inviertes el dinero en efectivo en monedas virtuales. Y una vez que lo tienes en monedas virtuales, ya puedes comprar lo que quieras dentro del blockchain.
Entonces compras un muñequito, una imagen, y a esa persona le transfieren el dinero. Entonces no está complicado que la delincuencia organizada le diga a su compadre, oye, véndeme un monito, súbelo, y yo lo compro y te hago llegar el dinero a ti. Y ya queda transparente dentro del mercado, lo cual no provoca una inflación para las empresas, para los estados, porque está respaldada por una imagen. Cuestión distinta cuando los bancos meten el dinero en efectivo al banco y no está respaldada por ningún tipo de bien y servicio. Sin embargo, este tipo de operaciones no está grabada por impuestos porque no hay forma de grabarla. Entonces, la única forma de grabar y que pudiese en todo caso los gobiernos, en este caso la SUNAT y el SAT, grabar ese tipo de operaciones es que el que transforma la moneda virtual a dinero físico, a monedas reales, hasta en ese momento le pueda cobrar tanto el impuesto directo como el impuesto directo, y que pudiera llegar hasta el 50%, con la finalidad de que en alguno de los momentos en el que el dinero salga a la vista, quede grabado por impuestos. De otra manera, no se va a poder grabar impuestos a este tipo de operaciones. Entonces, resulta más que importante que el futuro verifique este tipo de operaciones para efectos de que sean grabadas. Es cuanto. Muchísimas gracias, apreciado doctor José, por esta interesante intervención, una intervención que en realidad podemos digregar bastantes temas, no únicamente para repensar este asunto del presente en materia de política fiscal o tributaria, sino también todo lo que tiene que ver con el estamento estatal, ¿no? Porque en realidad aquí es una necesidad de reflexión respecto a lo que puede cubrir el aspecto de la legalidad, la respuesta del Estado frente a estos desafíos, no únicamente tecnológicos, sino también de lo que sucede dentro de la tecnología, como son estas compras, pues no únicas, sino masivas que se están dando a través de la plataforma de Internet. En estos momentos, a través de la plataforma del Colegio de Abogados de la Libertad, se está proyectando el diploma de reconocimiento institucional, donde el Colegio de Abogados de la Libertad de Perú, institución que responde a los postulados de la Constitución y el Estado Constitucional de Derecho, tiene a bien agradecer y reconocer a los juristas nacionales e internacionales por su apoyo constante a la academia, reconociendo su trayectoria profesional y destacando sus virtudes personales a favor de nuestro país y de América Latina. En tal sentido, el Colegio de Abogados de la Libertad tiene a bien reconocer a su persona, José Antonio Pérez Ramos, por su valiosa contribución a favor del Colegio de Abogados de la Libertad en su función de institucionalizar la academia sociojurídica e interdisciplinaria, abriendo nuevos espacios de discusión y reflexión para un país cada día mejor a través de sus instituciones y compromisos de todos nosotros. Nuestro reconocimiento institucional y gratitud en hermandad a su persona. Firma el despacho del decanato y la dirección académica y cultural del Colegio de Abogados de la Libertad. Muchas gracias, doctor José. Muchísimas gracias. En orden seguido, en este mismo marco del Seminario Internacional en materia tributaria y política fiscal, ahora es turno del doctor Cuauhtémoc Talavera Moncayo, quien es economista, abogado, filósofo, maestro, doctor en ciencia de lo fiscal. Cedo el uso de la palabra al doctor para que nos ilustre con su ponencia. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Alberto, muy agradecido por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con ustedes, no es la primera vez, ¿no? con ustedes, y la verdad es muy grato poder participar. Y bueno, a mí me gustaría platicar un poquito más hacia la política fiscal que se deriva de la política económica, porque como comentó hace un momento y muy acertadamente el doctor José Antonio, ¿no? El futuro ya está aquí, el futuro ya nos alcanzó, ¿no? Que se dan estas nuevas formas de estudios, estas nuevas materias, ¿no? Que suenan muy innovadoras y hasta un poco chuscas, como lo comentaba él. Y decir, bueno, si bien el futuro va para allá, hacia los negocios de la tecnología, como habló de las criptomonedas, de las monedas virtuales,
si bien es inevitable que toda la transacción económica va en ese sentido, que al ligarse cada vez más hacia la tecnología, el conocimiento también va cada vez más ligado a la tecnología, y ese es el futuro, ¿no? El futuro que ya, digamos, que ya está comenzando y a mediano plazo. Sin embargo, ¿cuál sería así como que la tendencia a corto plazo? Y me refiero a este compromiso y gran reto que presenta nuestra zona geopolítica, que es Latinoamérica, ¿no? Y creo que los países latinoamericanos tenemos muchas características en común, desde un pasado en común, ¿no? Desde un pasado en común, ¿no? Colonial, ¿no? Hasta procesos de independencia que se dieron de manera, ¿no? Similar y simultánea, ¿no? De hecho, hasta compartimos héroes, ¿no? Compartimos héroes nacionales y latinoamericanos. Entonces, como que nuestra historia está muy ligada, ¿no? Al igual que nuestro presente, y lo mismo va a ser el futuro, ¿no? Aquí lo que llama la atención es decir, ¿cuál es el reto que hay para Latinoamérica? Creo que en esto hemos observado que en los primeros años del siglo XXI, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Lo que llevamos del siglo XXI, pues ha habido muchos movimientos socioeconómicos, sociopolíticos. Sabemos también que ahorita América Latina, México, el caso del Perú es similar, Colombia, etcétera. Sabemos que hay un ambiente sociopolítico a veces un poquito difícil y crispado, ¿no? Que nos lleva a situaciones que vienen a un impacto económico, ¿no? Y que no nada más es la cuestión económica local o política local la que viene a impactar a nuestras economías o a nuestras sociedades, sino también eventos externos, ¿no? De hecho, sabemos lo difícil que ha sido estos últimos 2 años, ¿no? En lo que tiene que ver y relacionado al tema de la pandemia, que creo que es un tema que ya todos de hecho ya estamos cansados, ¿no? de este tema, pero sabemos también que ha habido un impacto, ¿no? Un impacto en lo económico, ¿no? Muchas veces el impacto económico es más duradero que el impacto biológico, que afortunadamente parece que estamos ya viendo una luz al final del túnel, ¿no? Donde podemos decir que ya la parte biológica pues vamos bastante bien, a menos que aparezca una nueva cepa o una nueva variante o una mutación que sea de peligro, pero si no es el caso, vemos que ya muchos países están levantando las restricciones, ¿no? Me parece que España hoy dijo que ya se iban a retirar los cubrebocas, tanto en exteriores como interiores, y algunos países del norte de Europa están levantando toda restricción, haciendo un manejo ya no de pandemia, sino de endemia, ¿no? En México parece que vamos en ese mismo sentido, ¿no? Que esta última cuarta ola que fue Omicron, que todos conocemos Omicron, pues tuvo un impacto de infecciones alta, pero ya mucho menos letal gracias al proceso de vacunación que está desarrollando nuestro país. Me imagino que en Perú es similar, ¿no? Que se va avanzando en la tasa de vacunación y que permite que estas nuevas variantes del virus pues sean menos letales, ¿no? Y que esto permita ya con una tasa de vacunación avanzada pues regresar a la normalidad económica, que creo que todos los países lo necesitan y ahora es más que necesario, ¿no? Más que necesario. Creo que ese es lo que sigue para Latinoamérica, empezar a abrirse ya, ¿no? Para retomar las actividades económicas que se han visto muy afectadas. Obviamente el impacto va a continuar. De hecho, sabemos que la inflación ahorita es un problema. La inflación es un problema. En México hemos tenido una tasa importante que no se veía desde principios de los años 2000, ¿no? Un impacto fuerte en la inflación. Lo mismo es en Latinoamérica, pero eso es como resultado también de la pandemia, ¿no? Y de sus efectos que siguen. Entonces ahí es donde, por este lado, tenemos ese reto los países latinoamericanos de decir, bueno, ¿cómo vamos a aplicar nuestra política fiscal o nuestra política económica? Y sabemos que la política fiscal se deriva, ¿no? De la política económica como estos instrumentos que tienen los gobiernos para poder enfrentar situaciones complicadas, ¿no? Como la inflación y todas estas, y todas estas herramientas que existen, como manipular la tasa de interés, como tratar del papel del Banco Central, la emisión del dinero, ¿no? La oferta del dinero, la teoría monetaria que es para tratar de controlar la inflación. Entonces, en ese reto estamos los países latinoamericanos y yo creo que más allá de que si el gobierno en turno sea de izquierda, ¿no? O sea de derecha, ¿no? Independientemente de la posición ideológica del gobierno en turno,
pues deben tomar con preocupación estos retos que se están enfrentando nuestros países, porque al final de cuentas una afectación biológica como lo fue la pandemia, ahora pues tenemos el tema de la guerra, ¿no? Entonces son factores exógenos o variables exógenas que están más allá de la política interna de un país. Entonces, más allá de ser les digo, ¿no?, un gobierno o de izquierda o de derecha, pues hay que tomar muy en cuenta que esta situación es necesaria, o estas situaciones son necesarias de enfrentar con las políticas económicas que sean las indicadas, ¿no? Que sean las indicadas, en este caso, en materia de teoría económica, en materia de teoría monetaria, ¿no? O estas medidas que muchos países están tomando, que son de corte keynesiano, podríamos llamarlo, ¿no? Que es una manera de generar subsidios, generar apoyos directos a la población para poder estimular la demanda, ¿no? Entonces, pues existe este reto porque también hemos comentado en diferentes foros que pues parecería que estamos reprobados como especie, ¿no? Porque ni bien estamos saliendo de una pandemia, ¿no?, de impacto mundial, y pues comienza el conflicto con Ucrania y Rusia, que ahora es el tema, ¿no?, de todos los días, ¿no? Y que al final de cuentas también esto existe un impacto muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, pues el petróleo sigue siendo un tema muy importante para México, es todavía una economía muy, muy dependiente del petróleo. Entonces, pues se ha observado, ¿no?, que cuando se pone tensa la situación entre Rusia y Ucrania, pues los precios del petróleo se disparan, suben. Podríamos decir, bueno, esto es bueno para México, pues digamos que sí, porque pues aumentan sus ingresos petroleros, ¿no? Y como cada año en el ejercicio del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, pues se hace un estimado de cómo va a andar el barril de petróleo, pues ahorita sí está muy rebasado, y eso permite que haya una entrada mayor de divisas a nuestro país, pero por otro lado, también tenemos el problema que México es importador de gasolina, ¿sí? Entonces, por un lado sí tenemos mayor ingresos, pero por otro lado tenemos que gastar más, ¿no? Tenemos que gastar en comprar gasolina, la necesaria para poder tener la demanda, ¿no? Para poder satisfacer la demanda de gasolina. Y de hecho ya hay una política fiscal que está aplicando nuestro país de bajar los impuestos, uno que conocemos como IEPS, ¿no? Está quitando impuestos, está subsidiando para poder contrarrestar la alza de los precios. De hecho, que si estas medidas no se dieran de esta manera, México ahorita, al día de hoy, contaría con una de las gasolinas más caras de América completa, ¿no? Entonces, han aplicado ya este tipo de medidas de decir, bueno, se da el conflicto Ucrania-Rusia, eso hace que aumenten los precios del petróleo, pues vamos a canalizar recursos necesarios para contrarrestar el aumento del precio de la gasolina, ¿no? Y entonces ahí tratan de mantener un equilibrio para poder contrarrestar este efecto, ¿no? Pero este efecto no nada más es en el tema del petróleo, sino también en los temas de los alimentos. Sabemos que Rusia es el principal exportador de trigo en el mundo, ¿sí? En el mundo. Entonces también ahí hay un problema porque hay muchos países que dependen de estos alimentos, ¿no? Me imagino que también debe haber una relación, ¿no?, comercial entre Perú y Rusia, y que también ahorita debe haber alguna afectación en ese sentido, que donde todos los países buscan adaptarse, ¿no? No se diga, por ejemplo, el gas natural, ¿no? De que con estas sanciones que hay hacia Rusia, Rusia también ejerce algunas sanciones y pues está en peligro la cuestión del gas natural, del cual depende casi un 80-90% Alemania, ¿no? Alemania depende del gas natural ruso, ¿no?, para cuestiones de su industria, para cuestiones del clima, etcétera, etcétera. Entonces, pues vemos que estas consecuencias se ven, están presentes, ya las estamos viviendo. No sabemos a ciencia cierta cómo va o a dónde va a llegar el conflicto de Rusia y Ucrania, de qué tamaño se va a hacer. A veces hay noticias que pues, son preocupantes, ¿no?, de que ya hay mayores ataques, mayores bombardeos, hay otros días en que dicen, bueno, ya están dialogando, y esta naturaleza de la economía, de que hoy es un día de diálogo en Ucrania, pues afecta a las variables, ¿no? Afecta y mueve todas las variables. Y por ejemplo, el precio del petróleo cae, ¿no? Pero si al siguiente día dicen, no, pues que hubo tensión y se frenaron las charlas de paz, y al contrario, hubo un aumento de bombardeos en ciertas zonas, en automático todas las variables se mueven y hacen, por ejemplo, que el petróleo se dispare, y así en muchas variables, ¿no? Entonces estamos en un mundo que está cada vez más interconectado, lo sabemos el tema que estamos en un proceso de globalización ya por varias décadas. Entonces ya no es lo mismo que se dé una guerra en un territorio lejano
que ahora, porque ahora sí nos impacta de manera más directa. No es cuestión de horas, de segundos, que una bolsa de valores se puede caer por un punto de tensión o un momento de tensión bélico de estas naturalezas, que qué países respaldan a Rusia, que qué países respaldan a Ucrania. Entonces se genera un ambiente geopolítico bastante enrarecido que va a venir a impactar a las variables macroeconómicas de todos los países, y como Latinoamérica, específicamente México y Perú, pues no somos la excepción, ¿no? Y ahí es donde viene el reto nuevamente, y por eso soy muy enfático, porque se me hace un tema determinante de que todos los países latinoamericanos, independientemente, ¿no?, de esta tendencia política que se vaya hacia la izquierda o hacia la derecha según el momento histórico, pues que sí se tomen cartas en el asunto, ¿no?, de política económica y política fiscal necesarias para poder enfrentar, porque existen los instrumentos, ya sea de una política fiscal contractiva o expansiva, infinidad, ¿no?, que los bancos centrales tienen la capacidad de poder aplicarla, las secretarías de Economía, las secretarías de Hacienda o las autoridades en materia económica de cualquier país latinoamericano, pues tiene los instrumentos necesarios por las experiencias pasadas que ha habido en el tema, y a fin de evitar alguna crisis mayor, porque de hecho ya sí estamos en una crisis. En México estamos en recesión, se le conoce como recesión técnica, cuando ya hay varios periodos que se está creciendo negativamente, se dijera coloquialmente, pero ya hay muchas señales de crisis, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como Latinoamérica, pues estamos en un momento clave, ¿no? Un momento clave de que como que se nos ha generado una tormenta perfecta, como una película que se llama por ahí. Por un lado pandemia, por otro lado una nueva guerra, ¿sí? Por otro lado esta inestabilidad política de la región, que sabemos que esto no es nuevo, ¿no? Que hay esta inestabilidad política, ¿no?, de los nuevos gobiernos, de ciertas medidas que a veces son necesarias, atinadas, a veces son innecesarias y que llegan a tener una afectación, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia de la política fiscal, ¿no?, como un instrumento que, al hacer un uso correcto de su aplicación a través de los impuestos, a través de subsidios, a través del ejercicio del gasto, a través de todo, cómo la política fiscal puede llegar a ser un instrumento de desarrollo. Ha quedado demostrado que sí puede servir como un instrumento de desarrollo, ¿no? Obviamente con un manejo responsable de las finanzas públicas, porque también ya hay antecedentes de que si no se hace de manera responsable, pues puede ser más difícil, pero tampoco nos podemos ir al lado contrario de que no se ejerza el gasto en nada, porque todo lo vamos a ahorrar. Entonces, buscar equilibrios, ¿no? Buscar equilibrios entre las diversas formas y los diferentes instrumentos de política económica, en este caso que a nosotros nos interesa el tema de política fiscal como una herramienta muy, muy necesaria, y además como una oportunidad de que como región latinoamericana podamos salir adelante. Porque si tenemos dependencia hacia Estados Unidos, como México tenemos mucha relación económica con Estados Unidos, de hecho nos representa alrededor del 90% de nuestra actividad comercial Estados Unidos, ¿no? Y Perú también debe tener sus socios comerciales, y decir, bueno, pues no estaría tan mal la idea de decir, si las grandes potencias están peleadas entre sí, pues nosotros como región creo que nos hemos tardado muchos siglos en decir, bueno, también fortalezcamos los lazos como región, ¿no? Que tenemos intereses en común, tenemos historia en común, tenemos un lenguaje en común, tenemos cultura en común. Entonces yo creo que tenemos muchas ventajas que podríamos aprovechar como región, ¿no? Y que tal vez nos permita fortalecernos como región, compartiendo casos de éxito y también compartiendo experiencias malas en cuanto a la aplicación de nuestras políticas económicas, fiscales e historia, para poder llegar a buenos acuerdos entre naciones latinoamericanas y que nos pudiesen servir para podernos enfrentarnos como región al mundo, ¿no? Y así, si hubiera una guerra, si hubiera una pandemia, pues de alguna manera tener un poquito más de fuerza como región, como Latinoamérica, yo creo que sería algo bastante que valdría la pena. Esa sería mi participación, estimado Alberto. Muchísimas gracias, apreciado doctor Cuauhtémoc, por esta valiosísima disertación sobre esta materia de política, la cual es cierto, las implicancias al día de hoy de manera, pues, de lo que pueda suceder en el mundo no estamos lejanos, o en todo caso no es ajeno el desarrollo interno propiamente de cada país, ¿no? La semana pasada conversábamos con algunos profesores respecto, por ejemplo, las implicancias de esta guerra que está sucediendo
en el sistema jurídico propiamente nacional. Si esto es factible o no, claro que sí. O sea, no es únicamente el impacto en la situación pues, cultural, económica, sino también vemos este gran cambio en el tema jurídico. Claro está que es en el tema de la exposición propiamente de la regulación, del tema de avanzar, cómo podemos afrontar específicamente, por ejemplo, para el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, entre otras materias. Apreciado doctor, el Colegio de Abogados de la Libertad de Perú extiende el diploma de reconocimiento, tal cual como se puede ir visualizando en la página institucional. El Colegio de Abogados de la Libertad de Perú, institución que responde a los postulados de la Constitución y el Estado Constitucional de Derecho, tiene bien agradecer y reconocer a los juristas nacionales e internacionales por su apoyo constante a la academia, reconociendo su trayectoria profesional y destacando sus virtudes personales a favor de nuestro país y de América Latina. En tal sentido se reconoce a su persona, Cuauhtémoc Talavera Moncayo, por su valiosa contribución a favor del Colegio de Abogados de la Libertad en su función de institucionalizar la academia sociojurídica e interdisciplinaria, abriendo nuevos espacios de discusión y reflexión para un país cada día mejor a través de sus instituciones y compromiso de todos nosotros. Nuestro reconocimiento institucional y gratitud en hermandad. Firma el despacho de decanato del Colegio de Abogados de la Libertad y la Dirección de Promoción Académica y Cultural. Muchísimas gracias, doctor Talavera. Muchas gracias, es un honor. Muchísimas gracias. En orden seguido, para ir culminando este seminario internacional, este magno evento, tenemos también la presencia del doctor José Bartolo Alemán, quien es máster en Derecho Fiscal, investigador y docente por las universidades de Latinoamérica, en diversas universidades, quien también nos va a ilustrar con una ponencia relativa al tema de la imposición en la nueva etapa del siglo XXI. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Alberto Castañeda Méndez. Muchas gracias al Colegio de Abogados La Libertad por la invitación que nos hacen a través de tu persona para poder participar y dar algunos comentarios en estos temas tan controversiales como lo es el de la ponencia del día de hoy. El tema, la revolución de la imposición en la nueva etapa del siglo XXI. Primero que nada, me gustaría aprovechar para hacer una fe de ratas. Mi nombre en el flyer es como José Bartolo Alemán. Soy Juan José Bartolo Alemán, por lo tanto, quiero hacer esa aclaración. Ahora bien, adentrándome al tema de la revolución de la imposición en la nueva etapa del siglo XXI. ¿Cuál es la nueva etapa del siglo XXI? Bueno, la nueva etapa del siglo XXI la tenemos una etapa pospandemia o una etapa pandemia intermedia que origina una reflexión en las formas de recaudación de los países de América Latina y del mundo, obviamente. A mí me llamó mucho la atención al revisar las estadísticas que presenta el gobierno de México, específicamente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en nuestro país. Me llama mucho la atención que México fue de los pocos países, y de hecho fue el mayor país, en aumentar su recaudación durante la pandemia. Eso para mí se me hizo bastante interesante como fenómeno tributario, que un país como el nuestro, como México, se haya destacado respecto de todos los países de América, ahora sí de América, incluido América del Norte, en ser el país que estuvo a la vanguardia en la recaudación a pesar de la pandemia con respecto al ejercicio inmediato anterior normal, que podríamos denominarlo 2019, ¿no? La recaudación 2019 y 2020 en México tuvo un incremento únicamente respecto de impuestos del más del 12%. Eso evidentemente no es muestra de un crecimiento económico. Lo quiero aclarar.
Quizá otros ingresos de la federación bajaron mucho, pero los ingresos por recaudación sí aumentaron. Esto es una primera reflexión que quiero dar, porque voy a centrar mi intervención en mencionar algunas de las causas por las cuales, a juicio del de la voz, son las razones por las cuales México está aumentando recaudación en la época pandemia y pospandemia. Primeramente, en 2001, en México, hubo una reforma al Código de Comercio y al Código Civil Federal que establece o que reconoce el comercio electrónico a partir de 2001. Se reconoce el comercio electrónico, la firma electrónica, para efectos de que podamos realizar transacciones a través de medios electrónicos, de internet y todo eso. El Código Civil Federal se reforma, un capítulo del Código Civil Federal, se adiciona un artículo 210 bis que establece la facultad también para valorar las pruebas que son aportadas en medios electrónicos a través de unas reglas específicas respecto de la cadena de custodia, podríamos llamarle, de este tipo de probanzas. Una reforma, 2001. Posteriormente, en la materia fiscal, se acogen a esta reforma a partir de 2004 y con mayor medida, 10 años después, en la reforma de 2014. En la reforma de 2014 ya estaba un sistema electrónico mexicano plenamente identificado. Teníamos ya el CFDI, que es comprobante fiscal digital por internet. Teníamos también la obligación de tener contabilidad electrónica, cada mes ir subiendo la contabilidad de todas las personas morales. Posteriormente también teníamos un intercambio de información entre diversas autoridades federales, tanto hacendarias como económicas, como financieras. Y esto fue permeando a que México estuviera metiéndose de lleno en las tecnologías de la información utilizadas en la recaudación. Una universidad prestigiada del país estableció en 2017, si mal no recuerdo, 2019, perdón, un libro denominado Fiscalización en Tiempo Real, que daba cuenta de todas estas herramientas a través de las TICs, en cómo se utilizaban para la recaudación. También en 2014 en México se incorpora una figura que posteriormente también Latinoamérica ya ha ido revisando, que es la figura de las famosas listas negras. Nosotros tenemos un artículo 69B donde el legislador, en su ánimo de luchar contra la simulación fiscal, que creo que es una ardua labor de cualquier administración tributaria en todo el mundo, establece nuestro legislador doméstico un artículo 69B que es un listado, o le da la facultad a la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, de establecer un listado de algunos contribuyentes que a juicio de las autoridades fiscales se presumen que emiten comprobantes que amparan operaciones inexistentes. De esta forma, o de operaciones simuladas. De esta forma, las tecnologías de la información más la facultad de emitir estas listas negras por parte de nuestras autoridades fiscales, pues permite a México tener un control en la fiscalización y en la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet, CFDIs. A través del cruce de información, de algoritmos, se puede detectar a los contribuyentes que operan con mayor o menor riesgo fiscal primeramente. Por otra parte, en 2018, en la reforma 2018-2019, en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecía un análisis en dos vertientes. Primeramente, el tráfico de comprobantes fiscales, es decir, la simulación fiscal, alcanzaba cifras récord de 1.5 veces
el Producto Interno Bruto del país. Es una cifra alarmante en cualquier economía. Sin embargo, una cifra más alarmante lo era que el 65, del 63 al 70% de la población históricamente en México, y estoy casi seguro que también en el Perú, se encuentran en la informalidad. Del 100% de la población económicamente activa, 70% está en la informalidad. Esa cifra es más alarmante y en México en 2018 se tradujo en cifras en el 22% del Producto Interno Bruto. Es decir, 10 veces más o casi 12 veces más que la simulación fiscal lo era la informalidad. Ese recurso o esos recursos que está fluyendo en el país y que no están pagando impuestos porque es a través de economía informal, bueno, pues representa un 21 a un 22% del Producto Interno Bruto, una cifra mucho más alarmante. Esa cantidad representa el presupuesto de muchas entidades federativas o muchos estados en nuestro país. Con estas cifras, pues evidentemente las reformas en materia tributaria han ido encaminadas a paliar estos dos aspectos. Primeramente, la simulación fiscal y también la informalidad. Y en la reforma 2022, reforma fiscal 2022, que ya estamos en la época post-pandemia o en la nueva etapa del siglo XXI, como lo establece nuestra ponencia, en esta reforma 2022 se incorpora primeramente un régimen simplificado de confianza. Recordemos que el cumplimiento cooperativo a nivel internacional está en boga. El cumplimiento tributario cooperativo se encuentra en boga tanto en la Unión Europea con su impulso a partir de 2017, en Latinoamérica, en México. Apenas en la reforma 2022 se hace una reforma al artículo 33 del Código Fiscal para establecer los lineamientos formales para el cumplimiento cooperativo tributario, que no es otra cosa que pagar por las buenas. Y nuestro Ejecutivo Federal establece o anuncia un nuevo régimen fiscal, régimen simplificado de confianza. Es decir, para personas físicas que ganen de 1 a 3.5 millones de pesos al año, van a tributar a una tasa aproximada o a una tasa máxima en impuestos directos del 2.5%. Si esa cifra de 3.5 millones la traducimos en dólares para que ustedes puedan hacer la conversión, son $170,000. Una persona física que gane de 1 a $170,000 va a pagar una tasa en impuestos directos de 2.5%. Es decir, estaría pagando un costo máximo de $4,243. Sería lo máximo que una persona estaría tributando respecto de impuestos directos. Para personas morales, la cifra aumenta 10 veces, 35 millones de pesos, $1,700,000, casi, respecto de las personas morales. Estas personas pagarían una tasa máxima, ahí sí del 30%, pero se les establecen algunas consideraciones que los actuales regímenes fiscales no contemplan. Eso o esa reforma a nuestra ley del impuesto sobre la renta es una reforma para paliar el problema de la informalidad. Darle mayores ventajas a las personas que actualmente están tributando en economía, que actualmente se encuentran en la economía informal, darle beneficios para que puedan tributar. ¿Cuál sería el principal beneficio? Que pues todo ese dinero que tengan guardado bajo el colchón lo puedan bancarizar y estarían pagando esas cantidades máximas del 2.5% de impuestos directos. Bastante interesante. Forma parte de una política económica, una política fiscal para paliar lo que es la economía informal.
Por otra parte, cómo el gobierno, a través de sus reformas, intenta combatir lo que es la simulación fiscal. Bueno, con mayores obligaciones para los contribuyentes que le conocemos como cautivos. ¿Cuáles son esas nuevas obligaciones? Primeramente, un 32B ter en el Código Fiscal de la Federación, bis ter, que establece la obligación de determinar, de todas las personas determinadas, su beneficiario controlador. Si esto lo actualizamos o hacemos el enlace con la legislación financiera, pues entendemos que tanto la prevención del lavado de dinero como las disposiciones fiscales están convergiendo en identificar una figura que se conoce como beneficiario controlador. ¿Quién es realmente quien está atrás de cada una de las empresas? ¿Qué otra obligación? Las personas que tengan operaciones con contribuyentes que se encuentren en 69B bis, se les van a restringir temporalmente su certificado de sello digital. ¿Qué significa? Que no van a poder emitir comprobantes fiscales digitales por internet. Paras la operación de una empresa si les restringen los certificados de sello digital. Obviamente, con los guisos de inconstitucionalidad que tengan estas reformas, que bien en México somos amantes de la contribución de la cultura jurídica mexicana al mundo del amparo. A través del amparo se pueden combatir. Sin embargo, estas reformas forman parte de las herramientas del gobierno, de la estrategia del gobierno actual para combatir tanto la informalidad como la simulación en materia fiscal. Y esta es la nueva forma de tributar en la nueva etapa del siglo XXI. Ya no se requiere que la Secretaría de Hacienda o que el SUNAT para ustedes toque la puerta del contribuyente para revisar libros y papeles contables. Ya no se requiere un citatorio para que vayan a las oficinas de la autoridad a proporcionar información respecto de su situación fiscal. Ahora, desde un escritorio, desde un algoritmo, se puede parar la operación de una empresa y esta empresa ahora sí voluntariamente va a acudir a las autoridades fiscales para efecto de actualizar su situación fiscal. ¿Qué significa eso? A través del pago de las contribuciones. Esa es la gran estrategia. Otro evento tributario que llama también la atención es la tributación de las plataformas tecnológicas. Con la pandemia, el auge de las plataformas tecnológicas a nivel global pues fue bastante evidente y México no fue la excepción. Ahora, a esas plataformas tecnológicas, por utilizar la infraestructura en nuestro país, en algunas entidades federativas se les está cobrando el 2% directo respecto de las comisiones que cobren a través de las plataformas tecnológicas. Entonces, las empresas de comida, las empresas de transporte, las empresas de hospedaje, tienen que pagar el 2% de sus comisiones a las entidades federativas, como lo sería en este caso Lima, Trujillo o cualquier otra entidad, comisiones a las entidades federativas por utilizar la infraestructura. Esto es un poco de lo que en México es la tributación posterior a la segunda etapa del siglo XXI o pospandemia. Muchas gracias nuevamente, Juan Alberto. Muchas gracias al Colegio de Abogados La Libertad por esta invitación, por permitirnos exponer estas ideas, y con esto termino mi ponencia. ¿Es cuanto? Muchísimas gracias, apreciado doctor Juan José. En realidad es uno de los temas bastante importantes también y que de alguna otra manera no estamos alejados en el caso peruano. Como bien lo ha mencionado, por ejemplo, en el tema de SUNAT se está asumiendo una posición o en todo caso una política muy interesante. Por ejemplo, aquí ya se ha dado una normativa, no sé, creo que en México ya está instalada, pero aquí se va a regir, si no me equivoco, en unos meses, la imposición o la fiscalización, por ejemplo, en el tema de los regalos de bodas, ¿no?
básicamente en el tema de 2 UITs, si ese sobrepasa los regalos de boda, pues se comienza a fiscalizar, ¿no? Cosa que ha abierto todo un debate muy, muy álgido, al menos en el caso peruano, en tanto que se ha tomado esta decisión o se observa esta decisión como un asunto bastante intromisivo hasta cierto punto, ¿no? Sin perjuicio de ello, que seguramente puede abrirnos a un debate bastante interesante, quisiera del mismo modo el Colegio de Abogados de la Libertad reconocer a su persona. En ese sentido, el Colegio de Abogados de la Libertad, institución que responde a los postulados de la Constitución y el Estado constitucional de Derecho, tiene a bien agradecer y reconocer a los juristas nacionales e internacionales por su apoyo constante a la academia, reconociendo su trayectoria profesional y destacando sus virtudes personales a favor de nuestro país y de América Latina. En tal sentido, se tiene a bien reconocer a Juan José Bartolo Alemán por su valiosa contribución a favor del Colegio de Abogados de la Libertad Perú en su función de institucionalizar la academia sociojurídica e interdisciplinaria, abriendo nuevos espacios de discusión y reflexión para un país cada día mejor a través de sus instituciones y compromiso de todos nosotros. Nuestro reconocimiento institucional y gratitud en hermandad. Firma el despacho de decanato del Colegio de Abogados de la Libertad y la Dirección de Promoción Académica y Cultural. Muchísimas gracias, doctor Juan José. Gracias. Bien, con estas ponencias internacionales, el día de hoy en este Seminario Internacional de Derecho Tributario y Política Fiscal, organizado por el Departamento Académico del Colegio de Abogados de la Libertad, tiene a bien agradecer a los 3 ponentes, tanto al doctor José Antonio Pérez Ramos, al doctor Cuauhtémoc Talavera Moncayo y al doctor Juan José Bartolo Alemán por la exposición el día de hoy respecto al tema la revolución de la imposición en la nueva etapa del siglo XXI. Tanto los agremiados como también por parte del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Libertad les agradece muchísimo por el tiempo concedido el día de hoy. Muchísimas gracias, queridos profesores y doctores. Hasta pronto. Un gran saludo.